Buenos días, yo soy el ingeniero Sandro Raspo, trabajo en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Somos una familia que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería en la Argentina. En el año 1903, mi bisabuelo comenzó la práctica de la agricultura, fue quien nos enseñó en la familia. Y de ahí mi abuelo y mi padre han seguido adelante. Y ha habido algunos cambios en lo que es la producción agropecuaria. Tal es así que en el año 1986, aquí en Argentina, aparece el uso de la técnica de la siembra directa, y en 1989 se funda APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa. Nuestra familia, mi padre, adapta la primera máquina en el año 1992 para empezar a hacer siembra directa en los campos. Empezamos con una superficie de aproximadamente un 10%, y hoy ya hace más de 20 años que tenemos el campo el 100% en siembra directa. ¿Y qué pasó? Cuando vino la siembra directa de la mano de los eventos tecnológicos, se produjo una agriculturización en la Argentina y empezamos a hacer agricultura permanente y muchas veces con monocultura. Por ese motivo, en el año 2003, nosotros empezamos a incluir cultivos de cobertura intercalándolo con los cultivos de renta. ¿Por qué empezamos a incluir los cultivos de cobertura? Porque notábamos que el suelo tenía vida una parte del año y otra parte no. Cuando incorporamos la siembra directa, eso partimos desde que hicimos una transición de la agricultura convencional a la agricultura de siembra directa, y hemos tenido algunos problemas, como por ejemplo que cuando agriculturizamos salimos de las praderas y fuimos a una monocultura. La foto de la izquierda muestra cómo trabajábamos antes, la foto de la derecha muestra la siembra directa sobre cultivos de cobertura. ¿Qué pasó en la Argentina? En el año 1989 teníamos pradera y teníamos una superficie, un 30% dedicado a la ganadería, lo cual teníamos consumiendo agua todo el año, un 47% de la superficie. Cuando viene la agriculturización en la Argentina, a partir del 2005-2006, esta foto es del 2009, vemos que solamente el 17% del año está consumiendo agua los cultivos. Por ese motivo es que nosotros hemos incluido en los sistemas de producción los cultivos de cobertura. Estos cultivos de cobertura yo les voy a contar qué especies uso, los métodos de siembra y fertilización, cómo terminamos los cultivos de cobertura mecánicamente o con herbicidas, la implantación de los cultivos de renta, algunos recordatorios, y nosotros integramos los campos utilizando ganadería en el sistema de producción. Desde el punto de vista del panorama de especies, en los cultivos de cobertura se usan gramíneas de invierno, centeno, avena, cebada, triticale y trigo, en ese orden de importancia. El centeno es el más adaptado, es fácil de sacar del sistema. La avena anda muy bien, pero es un poco más complicada sacarla del sistema. Y triticale, lo interesante es que tiene una relación carbono-nitrógeno muy alta, y eso hace que persista más en el sistema. Eso con respecto a leguminosas. Se usan leguminosas de invierno, vicia villosa, trébol persa, trébol balanza, y también estamos empezando a incluir vicia sativa.
Vicia villosa es la reina por excelencia de los cultivos de cobertura, produce una fijación simbiótica de nitrógeno importantísimo. Trébol persa aporta a la diversidad, trébol balanza también. Y por último, otra de las especies que usamos en los cultivos de cobertura son las brasicas. ¿Por qué usamos estas especies? Porque básicamente sus raíces muy profundas producen descompactaciones biológicas, producidas esas compactaciones por la agriculturización, y otra de las grandes importancias que tienen las brasicas es que al ir a profundidad las raíces recirculan los nutrientes como el calcio. Eso es un panorama de las especies cuando se siembran solas, pero nosotros buscamos potenciar el sistema y potenciar que las especies se potencien entre sí. Por ese motivo usamos coberturas multiespecies. O sea, lo que hacemos es mezclar varias especies. ¿Por qué? Porque queremos un aumento de la diversidad, porque nuestros suelos en la Argentina tienen aproximadamente entre el 60 y el 75% de arena y se producen estructuras laminares, compactaciones laminares, donde en ese momento tenemos canales preferenciales para el movimiento del agua, porque acumulan carbono, porque fijan nitrógeno simbióticamente, mejoran la gestión ambiental, y cuando le digo mejoran la gestión ambiental, básicamente es que se utilizan menos fertilizantes químicos, menos herbicidas, menos insecticidas, porque tratamos de tener el suelo vivo todo el año y porque nos permite usar muchas especies en periodos cortos de tiempo. Lo interesante de esto es que nosotros medimos la infiltración y cuando medimos la infiltración nos encontramos con esto. En planteos donde no se hace cultivo de cobertura, la infiltración básica es 41 milímetros, que es la línea gris. Planteos donde hacemos centeno como cultivo de cobertura, la línea verde más clarita, más oscura, tiene 62 milímetros de infiltración por hora, y la línea verde más clarita, esta es la interesante, tiene 112 milímetros. O sea que de no hacer cultivo de cobertura a hacer multiespecies, aumentamos un 170% la infiltración. Y eso es importante para la cosecha de agua. Eso es lo que nos define el sistema de producción. Una foto para que ustedes vean el efecto en el suelo que producen los cultivos de cobertura. Sin cultivo de cobertura, durante 4 años, solamente tenemos el suelo migajoso 1,5 centímetros. Con cultivo de cobertura de gramínea logramos una migajosidad en el suelo de 3 centímetros, pero cuando incluimos leguminosas en el sistema, esa migajosidad del suelo son 8 centímetros. ¿Por qué hago hincapié en el suelo migajoso? Porque el suelo migajoso va de la mano de suelo descompactado, va de la mano de suelo poroso, va de la mano de suelo que cede nutrientes, va de la mano de suelo que capta cada vez más agua. Método de siembra. ¿Cómo sembramos los cultivos de cobertura? Dos grandes alternativas. Una máquina que siembra por presión de aire, presurizada y al voleo, y esto es interesante porque nos permite adelantar la siembra de los cultivos de cobertura, o si no, con las máquinas convencionales. Máquinas convencionales que más adelante le vamos a contar los órganos de siembra que utilizamos. ¿Sobre qué cultivos de renta se siembran los cultivos de cobertura al voleo? Esto es una foto sobre un girasol, esto es sobre girasol, esto es sobre maíz, se hace sobre soja también. Y esto es el resultado 2 meses después de haberlo sembrado. Ustedes observan acá que hay una multiespecie sembrada donde hay brasicas, leguminosas, gramíneas que se ha sembrado al voleo. ¿Cómo finaliza? ¿Qué hacen los cultivos de cobertura? Una de las grandes cosas que hacen los cultivos de cobertura es controlar malezas. ¿Por qué controlan maleza? Por competencia de agua, luz
y nutrientes y por interferencia de la radiación y la temperatura. Esta es una foto de este año. A la izquierda, cultivo de cobertura, a la derecha, un planteo sin cultivo de cobertura, y se puede observar la cantidad de malezas que hay donde no se siembra cultivo de cobertura. Cuando estudiamos cómo funciona el control ecológico de maleza de los cultivos de cobertura, nos encontramos con esto, que hay aproximadamente un control de un 80% de malezas utilizando vicia con avena, vicia con triticale o vicia con centeno, con respecto a no sembrar cultivo de cobertura. ¿Cómo terminamos los cultivos de cobertura? Los cultivos de cobertura tenemos dos opciones para finalizarlos. O los finalizamos químicamente con herbicida, o lo finalizamos con un método mecánico. El método mecánico del rolado. Este es un rolo diseñado aquí en la Argentina que nos permite aplastar el cultivo de cobertura de tal manera que se forma una alfombra biológica, que esto permite bajar la temperatura y permite que vengan muy pocas malezas y bajar muchísimo la carga de herbicidas. Esa es la acción del rolo. El rolo no tiene que cortar el material, el rolo lo tiene que aplastar para que entre oxígeno y de esa manera se seque sin la aplicación de herbicidas. ¿Cómo es el método de trabajo por el rolado? Cuando nosotros sembramos con máquinas sembradoras, el rolo se pasa al cruce de cómo se sembró el cultivo de cobertura y se siembra en la misma dirección que se pasa el rolo. ¿Con qué máquina sembramos los cultivos de cobertura? Los cultivos de renta. Esta es una máquina vieja, esta máquina es una máquina de grano grueso, neumática, que siembra a 52 centímetros tanto soja como maíz, o con una máquina de grano fino, también implantamos la soja con esta máquina. Así viene la soja cuando se implantan sobre los cultivos de cobertura rolado. Otra de las cosas interesantes que nos permiten los cultivos de cobertura es permitirnos sembrar sobre coberturas verdes. ¿Qué es esta tecnología? El cultivo de cobertura está verde, se carga el perfil con las lluvias primaverales, primaverales, sí está bien, y una vez que está cargado el perfil, se pasa con la sembradora y se siembran los cultivos de renta. Es una técnica muy interesante. ¿Y por qué lo hacemos? Básicamente para poder sostener en el sistema raíces vivas permanentemente y tener una buena gestión de herbicidas. ¿Dónde lo hacemos? En dos ambientes bien marcados. En ambientes con napa o ambientes con riego, o en ambientes que tengan una impedancia en el suelo genética, donde el almacenamiento de agua no es más de 60-70 milímetros. ¿Cómo se hace? Con una adaptación de las sembradoras. ¿A qué me refiero con la adaptación? En Argentina tenemos dos sistemas de implantación de los cultivos de renta. Máquinas que son monodisco con una cuchilla de muchas ondas. Esta cuchilla de muchas ondas lo que hace es abrir muy poquito el suelo, está abriendo 0,7, 0,8 milímetros, y tienen un monodisco para implantar el cultivo de renta. Nosotros esta máquina no la usamos y nos hemos ido a empezar a usar este tren de siembra. Un tren de siembra con una cuchilla de pocas ondas, agresiva, que remueve 2,5 centímetros o 3, y eso nos permite levantar la temperatura para cuando implantamos el cultivo, ese cultivo venga rápido. Lo otro interesante es que usamos un doble disco plantador aserrado. ¿Por qué aserrado? Porque lo que hace ese disco plantador aserrado es remover el fondo del surco, ponerlo granuloso, no fratachar, y la semilla queda en condiciones óptimas.
Algunos datos en forma anecdótica: cuánto herbicida gastamos en función de las tecnologías que usamos. Sin cultivo de cobertura, 4 kilos de principio activo en total. Con cultivo de cobertura, 2,7 kilos. Cuando usamos el rolo en los cultivos de cobertura, 900 gramos. Pero cuando sembramos en verde, usamos solamente 200 gramos de principio activo. Este es un promedio de 6 campañas en soja de primera. Otra de las cosas que apostamos a tener en el sistema es muchos insectos benéficos. Para eso utilizamos corredores biológicos y estamos utilizando también productos biológicos para el control de plagas cuando nos atacan los cultivos. Esto que ustedes ven acá es una vicia villosa sembrada contra el alambrado, y lo que se puede observar es esto seco acá, es la vicia villosa colgada en el alambre, y se puede observar que hay un control de malezas ecológico extraordinario. Esto es una de las grandes cosas que aportan los corredores biológicos. Con estos corredores biológicos nosotros la gran ventaja que tenemos es que logramos anticipar la aparición de insectos benéficos en el sistema, y esa aparición de insectos benéficos en el sistema nos ha bajado mucho las aplicaciones de curativos contra las plagas de los cultivos de renta. Y lo demuestro con esto. Esto es un cuadro donde nosotros en el campo hemos colocado muchísimas colmenas. Hoy debe haber entre 1.200 y 1.500 colmenas, y lo que demostramos es las hectáreas tratadas por lepidópteros en soja y las colmenas que hay en el campo. A medida que nosotros aumentamos la concentración de colmenas, a través de los años hemos bajado la cantidad, el porcentaje de hectáreas tratadas. En el año 2014-2015 tratamos el 121% de las hectáreas, lo que quiere decir que algunas hectáreas se repitieron 2 veces, y en el año 19-20 estamos en el 36%. Lo que ocurre con lepidópteros, con isoca, también ocurre con hemípteros en soja. Fíjense en que pasa exactamente lo mismo. Lo interesante de esto es que en la medida de que nosotros bajemos la cantidad de insumos sintéticos en los sistemas cada vez tienden más a la naturaleza y se estabilizan mucho más. Algunos datos de dinero, cuánto gastamos. Lo que muestra este gráfico básicamente es que baja drásticamente la inversión en los cultivos vía la utilización de los cultivos de cobertura. Por último, una de las cosas importantes que nosotros siempre apostamos es que los sistemas sean diversos. Esa diversidad la buscamos mezclando 2 producciones agrícolas y producciones ganaderas, y las integramos. Como dice el título, biointegración de los... La importancia de esa integración es que potencian el sistema, pero tenemos que tener cuidado con el consumo de la parte aérea. ¿Por qué? Porque está básicamente ligado con la producción de raíces. Solamente se puede consumir el 50% de la producción para no afectar el sistema de raíces. Cuanto más consumimos, menos raíces tenemos. Y lo interesante de esto es que en los sistemas de producción, esas raíces que producen los cultivos de cobertura, el 40% del carbono pasa directamente al sistema de producción en ese mismo año. Por ese motivo, y para ir cerrando, algunos recordatorios: las especies que se utilizan tienen que tener un rápido crecimiento inicial y ser fáciles para sacar del sistema. Cuanto más temprano se implantan los cultivos de cobertura, mejores beneficios se dan. Y lo que les estoy diciendo aquí, mayor cantidad de materia seca. Cuanto nosotros logramos mayor cantidad de materia seca de la parte aérea, tenemos mayor cantidad de raíces. Cuanto más temprano sembramos, el control ecológico de malezas es mayor. Lo que también hay que tener en cuenta es que hay un cambio en el sistema de producción importante,
y por eso hay que comenzar de a poco y aumentar a través de los años la superficie, pero seguir practicando siempre la técnica. Convengamos que esta tecnología produce un impacto biológico en el sistema y eso lleva tiempo. Otra de las cosas importantes es no dejar de hacer la experiencia en sus propios campos, la experiencia propia. Chiquito, medir, medir y medir. Y por último, los cultivos de cobertura se deben tratar como si fueran cultivos de renta. Cuidar y fertilizar. Por todo esto que les contamos, es lo que les mostramos cómo manejamos los sistemas aquí en la Argentina, suelos cubiertos, suelos con lombrices. Una palada de lombrices que tiene 8 lombrices nos muestra una gran salud del suelo. Por todo eso, muchísimas, pero muchísimas gracias por la atención.